Muy buenas noches, mis queridos amigos de Sofía, Escuela de Posgrado. Tengo el honor esta noche de presentar al doctor César Benavides Díaz, ¿no? Para que dicte la conferencia virtual de las relaciones laborales y sus implicancias en épocas de pandemia. El doctor Benavides es abogado colegiado con maestría en Derecho de los Negocios y un MBA en Maestría Ejecutiva de Administración de Negocios. Es especialista en Derecho Laboral, Concursal y Compliance con conocimiento en distintas ramas del derecho. Conciliador y árbitro, adscrito a la Universidad Pontificia Católica del Perú, miembro titular de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanelas. Actualmente ejerce el cargo de tesorero de la filial Perú. Autor del libro El derecho concursal en la legislación peruana, problemática y alternativas. Coautor de los libros Derecho individual del trabajo, Nuevas tendencias en el proceso de globalización de la economía, primera y segunda edición. Coautor del libro Derecho colectivo del trabajo. Autor de diversos artículos en revistas universitarias y del CAL. Organizador, ponente y participante en congresos, seminarios nacionales e internacionales. Recientemente participó en el segundo Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Productividad en la ciudad de Chihuahua, México. Tiene experiencia en entidades públicas y privadas por más de 19 años al haber sido asesor en el Ministerio Público, supervisor y gerente de asuntos laborales del Banco de la Nación, coordinador de acciones inmediatas del Ministerio de Salud, miembro y presidente en diversas comisiones especiales y de riesgo, apoderado legal, encargado de los asuntos laborales y concursales de la empresa DOERAM SRL, gerente del órgano de auditoría del Jockey Club del Perú y actualmente brinda servicio legal en temas de compliance office en la ATU. Como verán, mis queridos señores que nos acompañan en esta conferencia, el ponente de hoy es un hombre especialista en la materia del derecho laboral y una voz autorizada para instruirnos en temas laborales durante esta pandemia. Sin más preámbulos, doctor César Benavides, la palestra es vuestra y le agradeceré que cuando termine la exposición de su conferencia, a todos ustedes, señores, sírvanse expresar las preguntas correspondientes que el doctor absolverá todas sus dudas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Verano. Muchas gracias por la invitación a Sofía, Escuela de Posgrado. Muchas gracias también al doctor Willy Ramírez Chavarri por la invitación. Comienzo a exponer esta conferencia sobre las relaciones laborales y sus implicancias en época de pandemia. Les digo lo siguiente. Como todos sabemos, nosotros, los derechos laborales, antes de pandemia, se encontraba regulado justamente por el decreto legislativo 003/97-TR y su reglamento, que es la 001/96, y otras normas, teniendo en cuenta qué tipo de sector nos dirigimos, si es el sector público o es el sector privado. Bajo ese esquema, nosotros sabemos que en el sector público tiene un régimen especial, que estamos con el tema de la ley Servir, de la 276, de la 005, del régimen de la 728 y el tema de los locadores. Y en el tema del sector privado tenemos solamente dos regímenes, que son el tema de la 728 y el tema de los contratos de naturaleza civil. Bajo ese esquema nosotros nos estamos moviendo antes de pandemia. Ahora en pandemia y antes de realizarse este tema del COVID, aquí quiero precisarles algunos antecedentes previos. El 15 de mayo del 2013, el gobierno de Ollanta Humala, mediante la ley 30.036, reguló el teletrabajo. Este punto es importante, ¿por qué? Porque después vamos a poder saber la diferencia entre qué es un teletrabajo y qué es un trabajo remoto. Esta norma, desde el año 2013 hasta el 15 de marzo de 2020, aparentemente han pasado 7 años, el gobierno del presidente Vizcarra reguló justamente, estableció la situación crítica en época de pandemia y estableció justamente la situación de inamovilidad de domicilio y
y la restricción de nuestros derechos constitucionales a la libertad, a la seguridad, a la reunión y al tránsito. En este contexto, entonces, bajo ese contexto, quiero precisar que en época de pandemia, época ya COVID, cuando el gobierno del presidente Vizcarra emitió el Decreto Supremo 008-2020 SA, que ha sido modificado ahora por el Decreto Supremo 020-2020 SA, bajo ese esquema salieron dos tipos de normas que regulan justamente las relaciones laborales, que son las normas que regulan el trabajo remoto y sus lineamientos de vigilancia para los trabajadores, y las normas económico-financieras que regulan justamente la parte relativa a Perú y el procedimiento acelerado del proceso concursal. En este esquema, entonces, antes de iniciar el análisis de las normas de estos dos grandes grupos, debemos hacer la diferencia de el teletrabajo y el trabajo remoto. Aquí yo presento un cuadro en donde ustedes van a poder apreciar justamente las grandes diferencias específicas. Como bien lo mencioné hace un momento, la ley 30036, que fue del año 2013, dictado por el gobierno de Ollanta, que no estableció su reglamentación, precisaba que se podía realizar teletrabajo, pero tenía que tener algunas características. ¿Cuáles eran? Que sea por escrito, entre empleador y trabajador. En el caso de trabajo remoto, este acuerdo puede ser por escrito o no, y solamente es de carácter temporal por la época de pandemia. En el caso del teletrabajo, al trabajador se le va a denominar teletrabajador, y lo puede realizar en cualquier lugar que lo establezca el empleador, ¿cierto? O en otro lugar que él lo determine, a diferencia del teletrabajo, que solamente está subordinado a su lugar de domicilio o al lugar donde está aislado, estamos aislados nosotros por este tema de pandemia. En el caso del teletrabajo es muy peculiar porque esta norma del teletrabajo establecía justamente que los equipos, la luz, el internet, el agua y todos los insumos que necesitábamos para realizar este teletrabajo lo abonaba el empleador. La gran diferencia ahora con el teletrabajo es que todos esos insumos, inclusive los equipos, lo asumimos nosotros, inclusive los gastos. En el teletrabajo se establecían justamente normas de seguridad y que en caso que no se cumpla por parte del trabajador, el empleador podía ser multado. La gran diferencia con el teletrabajo remoto es que el empleador solamente nos capacita ahora como trabajadores, ¿no es cierto? Y la obligación del cumplimiento recae directamente sobre nosotros como trabajadores. Finalmente, en el caso que exista un accidente realizando un teletrabajo, el empleador debe aplicar todos los protocolos de seguridad para poder ayudar al trabajador en esa situación. A diferencia del teletrabajo, que si sucede algún tipo de accidente laboral, quien lo asume es el propio trabajador. En este esquema, el gobierno actual ha establecido esas dos grandes normas, las normas de carácter laboral y las normas económico-financieras. ¿Para qué? Justamente para evitar, afectar y mitigar los efectos laborales, económico-financieros causados justamente por la pandemia del COVID-19 y tratar de preservar los empleos. Vamos a ver las normas que regulan exactamente la época de pandemia. En esta época de pandemia, el gobierno ha dictado 4 normas muy importantes, que son el decreto de urgencia 026, con la 026 se reglamenta el trabajo remoto y se establecen las condiciones que lo voy a pasar a explicar dentro de un momento. Se establece también la 029 que complementa la 026, que vamos a explicarlo, la 038 que establece medidas de carácter económico, y la resolución ministerial 239 que ha sido modificada por la 283 que establece qué condiciones y qué requisitos deben tener las personas para volver a sus centros laborales. Eso es el primer gran grupo de normas laborales. Vamos a explicar ahora
esta 026. Esta 026 regula exactamente y crea la condición de trabajo remoto. Y establece justamente que este trabajo remoto es aplicable a todo el personal que tenga cualquier tipo de condición, contractual, laboral o régimen de formación laboral, que siempre y cuando que sus funciones o labores lo permitan. Establece también esta norma, es una norma que habla sobre otros aspectos, pero en sus pocos artículos, que son del 16 al 23, establece varias situaciones que podrían darse en la aplicación de la norma. Específicamente, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué pasaría si nuestro personal o el personal que tiene que elaborar no tiene síntomas COVID? ¿Y qué pasaría si el personal tiene síntomas COVID? Si el personal no tiene síntomas COVID, automáticamente, entonces, se debe realizar el trabajo remoto y el equipo, los materiales, como bien lo dije, lo asume el propio empleador, perdón, lo asume el propio trabajador. Para la ejecución de este trabajo remoto, como bien se menciona en la pantalla, el artículo 18 establece algunas obligaciones específicas. Estas obligaciones son tanto para el empleador como para el trabajador. Para el empleador, es decir, no debe afectar ni el vínculo laboral, ni la remuneración, ni las condiciones económicas de su trabajador, ¿no es cierto? Debe informar sobre las medidas de seguridad, solamente debe informar, como lo mencioné en el cuadro anterior, y debe también comunicar la decisión de cambiar el lugar donde está prestando los servicios. Esas son las obligaciones necesarias que tiene que tener el empleador. ¿Cuáles son las obligaciones que debemos tener nosotros como trabajadores? Debemos cumplir con la normatividad de seguridad, de información, de protección y confidencialidad de datos. Debemos guardar esa confidencialidad. Debemos cumplir con las medidas y condiciones de seguridad que nos está informando nuestro empleador. Y debemos estar disponible en la jornada laboral que tenemos. Estas son las obligaciones de todo trabajador durante el trabajo remoto. Durante el trabajo remoto. Ustedes se preguntarán ahora y dirán, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa si dentro de las labores o funciones que yo realizo, yo no puedo, mi función no puede ser remota? Pongamos el caso de una persona que se encargaba de un carpintero o una persona que limpia o otro tipo de este tipo de trabajo manual, necesariamente que tiene que ser su presencia física. En ese caso, esta norma también se pone en esa situación y dice, ¿no? Si el trabajo resulta incompatible para hacer trabajo remoto, se le debe otorgar una licencia con goce haber y está sujeta a una compensación de horas sin afectar su remuneración. Y acá también nos debemos preguntar, ¿y esa compensación cuándo la tenemos que realizar? Al final, cuando termine el proceso de inmovilización y de aislamiento que ha sido dictado ahora y que se va a levantar en septiembre. Esta norma también, la 026, excluye a aquellas personas que han dado positivo al COVID. ¿Y qué dice sobre ese tema? Dice que esas personas que están positivas al COVID deben guardar descanso médico. Y en ese caso, ¿qué hace el empleador frente a esos casos? La pregunta es, ¿los mantiene? ¿Los liquida? ¿No es cierto? ¿O los suspende? La norma establece y faculta al empleador a realizar la suspensión imperfecta de labores. ¿Qué quiere decir esto? La suspensión imperfecta de labores es justamente una suspensión de la obligación de nosotros como trabajadores de prestar los servicios, pero sin que nos afecten nuestras remuneraciones. Aquí también la 026 establece ciertas condiciones y se pone el caso para que el empleador llegue a una situación de crisis económica también. Y dice, ¿no es cierto? Dice que el empleador deberá, en el caso que esta persona hubiese dado COVID,
automáticamente, de acuerdo a los subsidios, era a partir del día 20. En esta ley se dice que los primeros 20 días ya los va a asumir el empleador, como se da, y a partir del día 21 los va a asumir Salud, siempre y cuando gane 2.400 nuevos soles, desde el día 21 hacia adelante. Todos esos factores que he mencionado están establecidos en la 026. Posteriormente esta norma se dio y se promulgó la 029, que están viéndolo ahora en pantalla. Esta 029 complementa lo regulado a la 026. Y este complemento a la 026 establece también ciertas condiciones adicionales. Estas condiciones adicionales son las siguientes. Esta norma, la 029, establece la creación de un fondo de apoyo empresarial para MIPES. Es muy diferente al tema de Reactiva Perú, que lo vamos a ver más adelante. Es totalmente diferente. Es un fondo totalmente distinto al tema de Reactiva. Para yo poder acceder a ese tema de fondo de apoyo empresarial, tengo que cumplir, la norma me decía que tenía que cumplir 2 requisitos. Que tenía que tener una categoría normal o tenía que cumplir con los parámetros del SBS. Ese es un asunto netamente económico-financiero que lo vamos a ver más adelante en el siguiente punto cuando hablemos de normas económico-financieras, que tienen que ver justamente con las normas laborales, que serían específicamente. Este complemento, vuelvo nuevamente a este punto, esta norma 029 que complementa la 026, establece justamente que en caso no se puede realizar el trabajo remoto, ¿no es cierto? Nos daba, como bien nos decía, la 029 nos da una licencia con goce de haber. Pero esta norma ya fue un poco más específica. Mientras la 026 no establecía cuál era el procedimiento que se debía realizar tanto por el sector público y el privado, la 029 sí lo establece. La 029 dice que para el sector público se aplicará compensación de horas posteriores a la vigencia del estado de emergencia, es decir, cuando culmine el estado de emergencia. Dictado, ahora último, que estaba dictado por la 008 y ahora está dictado por la 020-2020, que se ha modificado. Y en el tema del sector privado, debe haber acuerdo de las partes. Si las partes acuerdan que va a haber una licencia con goce de haber, las partes deben también, el trabajador y el empleador, deberán de determinar la fecha de compensación de horas. Puede ser, ustedes se preguntarán, ¿cómo hago esa compensación de horas? De diversas formas. Pues esa compensación de horas puede ser a través de un trabajo posterior a la jornada laboral diaria que yo realizo. Estoy hablando después de terminar la pandemia, porque eso dice la norma, ¿no es cierto? 1 o 2 horas hasta que complete, pero realmente esa posibilidad es casi imposible porque son varios meses en el tema de aislamiento. Y la segunda posibilidad sería el tema de venta de vacaciones, compensar con vacaciones. Y lo vamos a ir viendo más adelante. También esta 029 permite tanto a los empleadores del sector público como privado establecer una vigencia y establecer turnos y horarios escalonados para evitar justamente el tema del contagio del COVID y la propagación del COVID-19. Y finalmente esta norma establece medidas extraordinarias para el sector público, es decir, exonera al sector público de actualizar los registros aplicativos respecto a los pagos y señala específicamente que la documentación sustentatoria deberá realizarse una vez culminado el estado de emergencia. Esas son las medidas que establece esta 029. Después de esta norma salió la 038. Esta 038 establece justamente y ya no está nítidamente regulada para el sector público, sino se va estrictamente al tema del sector privado.
¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo, si ustedes se acordarán, hubieron varias empresas que comenzaron a decir que iban a proceso de quiebra o proceso de insolvencia. Entonces, para evitar romper la cadena de pagos, lo que hizo el Estado fue realizar algunas medidas aceleradas para poder contener esa situación. Y eso lo vamos a ver también en la segunda parte de las normas económico-financieras. Una de estas normas laborales que dictó fue justamente el tema de la suspensión perfecta de labores. Y esto fue bastante bien y mal utilizado. ¿Por qué? Porque con la 038 lo que se establece fue, y que se trató de mitigar los efectos económicos que estaban siendo causados por la pandemia a los diversos sectores. Al sector de hotelería, al sector de transporte, al sector de arte, a diversos sectores. Pero, para evitar esa situación, el Estado se puso en un esquema diciendo, vamos a darle la posibilidad a las empresas, en un primer momento, de suspender labores. En un primer momento, cuando presentaron esta norma, la suspensión perfecta de labores, ¿ok? ¿Cómo se realizaba? El empleador presentaba su documento ante la autoridad de trabajo, ¿no es cierto? Y la autoridad de trabajo tenía aproximadamente, tenía que emitir más o menos en un plazo de 30 días, emitir una posible resolución. Y si no emitía resolución, automáticamente se entendía que existía una resolución de silencio administrativo positivo, y en conclusión era a favor del empleador. Esta condición cambió. Esta condición cambió. Y ahora, la presentación de la suspensión perfecta de labores es, se presenta la solicitud de acuerdo a un formato que establece esta 038, ¿no es cierto? Se establece la autoridad de trabajo, ¿correcto? Y esta autoridad de trabajo tiene la obligación de revisar este pedido de suspensión perfecta de labores dentro de los primeros 30 días calendarios. ¿Ok? Dentro de los primeros 30 días calendarios. Y tiene la obligación de responder después de esos 30 días, 7 días posteriores, tiene la obligación de responder una respuesta o positiva o negativa. Ya no se queda en un silencio administrativo positivo, sino tiene la obligación de responder si se faculta el tema de la suspensión perfecta de labores o si no se faculta la suspensión perfecta de labores. Esta situación de suspensión perfecta de labores, ustedes ya se habrán podido dar cuenta que ha tenido muchas suspicacias y una situación de idas y reveses. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado antes de regularse esta suspensión perfecta de labores, como está ahora regulado, ¿no es cierto? Hubieron diversa cantidad de empresas que presentaron la suspensión perfecta de labores sin sustentar debidamente exactamente las condiciones para la suspensión, ¿no es cierto? Y lo que se hizo, y al momento que la autoridad de trabajo comenzó a revisar, la gran mayoría fue denegada. ¿Qué hizo eso? Que la gran mayoría tuvo, ¿cuál era la siguiente situación en caso de denegación de la suspensión perfecta de labores? Era que el empleador tenía que abonar todas las remuneraciones dejadas de pagar y tenía que reponerlo nuevamente al lugar de trabajo. Esa era la situación. Con esta norma también, con la 038, también establece que para poder aplicar el tema de la suspensión perfecta tenemos que tener en cuenta un punto medular que es evitar afectar la libertad sindical. Hay que tener en cuenta qué personas se encuentran sindicalizadas, ¿no es cierto? Y saber las razones sustentatorias de por qué vamos a suspender a esas personas sindicalizadas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no es cierto? El tema de la suspensión perfecta de labores, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? La suspensión perfecta de labores se realiza por un máximo de 90 días,
como establece justamente el artículo 15 de la 003/97-TR. Pero con estas medidas, con estos decretos de urgencias que han ido saliendo en el transcurso del tiempo durante la pandemia, ¿no es cierto?, con estas normas, lo que se ha establecido son dos momentos, ¿no es cierto? El primer momento, que duró el tema de la suspensión perfecta de labores abril, mayo, junio, terminó el primer momento, y el segundo momento que comenzó en junio, agosto, septiembre. Supuestamente, el tema de la suspensión perfecta de labores culminaría en septiembre. Pero, ¿qué dice esta norma? Esta norma también me permite establecer que hay una situación especial. ¿Y qué te dice? Que una vez culminada el periodo de la vigencia del estado de emergencia, esta medida de suspensión perfecta durará 30 días adicionales. En consecuencia, ¿cuándo va a terminar la suspensión perfecta de labores? En el peor de los casos, en octubre de 2020. Hasta esa fecha, podríamos nosotros suspender labores a cualquier, el empleador podría suspender labores a cualquier trabajador. Hasta esa fecha. Esta norma también lo que señala es justamente, y se pone en algunas condiciones adicionales que sus normas predecesoras no lo establecían. Habla de trabajadores con factores de riesgo, ya sea por edad o factores clínicos, ¿no es cierto?, que tenían que mantener, que tenían la obligación, el empleador tenía la obligación de mantener el vínculo laboral, y para ello tienen que tener un acuerdo previo entre los trabajadores, ¿no es cierto? Se tiene que también establecer, se establece también aquellas personas que han sido suspendidas, se les autoriza a que puedan retirar una remuneración mensual desde el momento de la suspensión, ¿ok? Y si el trabajador, en este caso, trabaja en una microempresa, el Estado le otorgaría 760 soles hasta por un periodo de 3 meses, ¿ok? Lo que todo el mundo sabemos también fue el tema del retiro extraordinario de las AFPs. En un primer momento el Estado nos dio la posibilidad de retirar 2.000 soles, y en un segundo momento nos permitió la posibilidad de retirar hasta el 25% como máximo, es decir, hasta un tope de 12.900 soles de nuestro fondo. Esas son varias situaciones que han ido dando para evitar justamente el tema de el rompimiento de cadena de pagos y el tema de la afectación directa al trabajador por este tema de pandemia. Al empleador también se le permitió, en esta situación, el aplazamiento del depósito de CTS del mes de mayo para hacerlo recién en noviembre. Siempre y cuando se cumplan estas condiciones que están en la lámina. La remuneración bruta del trabajador que sea hasta 2.400 soles, y cuando se encuentre siempre en una suspensión perfecta de labores. Estas fueron las primeras normas que fueron regulando el tema de las normas laborales respecto a la situación de pandemia. Finalmente, en el tema laboral, el Estado también se puso en la situación y dijo, ¿qué va a pasar ahora cuando tengamos que volver a trabajar? Y que las personas tengan que reinsertarse o reincorporarse nuevamente a la condición, a su puesto de trabajo. El Estado en estas condiciones promulgó la Resolución Ministerial 239-2020 MINSA, donde aprueba algunos lineamientos de vigilancia y salud para riesgos de exposición de COVID, y esta norma posteriormente fue modificada por la 283-2020 MINSA. Esta norma, que establecía específicamente, lo que quería justamente era proteger a los trabajadores cuando se realiza el regreso o retorno a sus puestos laborales. Esta norma mayormente prácticamente se aplica para las empresas grandes, las empresas mineras, las empresas de construcción, para microempresas no se aplica, debería aplicarse, pero no resulta aplicable realmente. Normalmente este tipo de resolución ministerial y estas condiciones
específicas son aplicadas para medianas y grandes empresas, ¿no es cierto? Mayormente para el sector construcción y el sector minero. Vamos a ver las diferencias acá en este cuadro, cuáles eran las condiciones con la 239 y cuáles son las condiciones ahora con la 283. La norma decía anteriormente que no podías regresar a trabajar o reincorporarte a trabajar si tú eras mayor de 60 años, con la 239. Con la 283, mayor de 65 años. Con la 239, solamente te establecía aquellas personas que tengan hipertensión arterial, no podían trabajar, no podían regresar a trabajar. Con la 283, ahora es un poco más específica y te dice hipertensión arterial no controlada. Con la 239 te establece justamente el tema de enfermedades cardiovasculares y con la 283 te establece enfermedades cardiovasculares graves. Con la 239 te establece solamente el tema de asma y con la 283 es más específico y dice siempre y cuando tengas un asma moderada o grave, debidamente constatada, ¿cierto? Con la 239 te establecía una insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Podemos encontrar varias personas ahí, pero con la 283 se establece la insuficiencia renal crónica con tratamiento de hemodiálisis. Entonces, el grupo se reduce un poco más. Y finalmente establecía con la 239 aquellas personas que éramos gorditas, ¿no es cierto? Es decir, nuestro índice de masa corporal excedía 30, no podíamos volver a trabajar. Con la 283 se modificó eso y dijo, un momentito, vamos a cambiar esta situación y vamos a poner para aquellas índice de masa corporal que lleguen a 40. Se amplió el tema de los controles en ese tema, en ese punto. Estas dos resoluciones ministeriales establecen también ciertas condiciones que se aplican para todo tipo de empresa, teniendo en cuenta el tipo de trabajadores y cuántos trabajadores tengamos. Si ustedes ven en el cuadro adjunto, que es justamente el anexo 1 de la resolución 239, vamos a ver aquí el tema de cómo se debe aplicar específicamente el tema de la resolución ministerial. Y aquí nos dice lo siguiente, nos dice que nosotros tenemos que aplicar el tema de la seguridad de gestión para salud en el trabajo, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores. Para los centros de trabajo que tengan hasta 20 trabajadores, en el tipo 1 y en el tipo 2, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, el empleador, ¿ok? De acuerdo a la resolución 039, debe contratar un consultor especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo, que debe tener un certificado que tenga la condición de especialista de seguridad y salud en el trabajo. En el punto, en los centros de trabajo tipo 2 y tipo 3, hasta 20 trabajadores y de 21 a 100 trabajadores, ¿ok? Lo que nos establece, en el tipo 3, perdón, en el tipo 3, lo que nos establece justamente es que debemos tener una enfermera. Y esta enfermera debe tener, por lo menos, debe tener una condición, un entrenamiento específicamente de salud ocupacional. Debe tener un certificado de salud ocupacional. Y debe tener una jornada de trabajo de 36 horas semanales hasta 150 horas mensuales. En los centros de trabajo tipo 4, de 101 a 500 trabajadores, ¿ok? Debe haber un médico que debe contar con un diplomado universitario sobre médico ocupacional, ¿ok? Y debe tener enfermera y debe haber médico. Y en el tipo de trabajo tipo 5, ¿ok?
este médico ocupacional debe ser un especialista en médico ocupacional y debe tener un magíster o debe ser egresado de la maestría de salud ocupacional. Esas son las condiciones y las diferencias que vamos a ir teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que vamos teniendo de acuerdo al centro laboral al que pertenecemos. Teniendo en cuenta cuántos trabajadores tenemos a nuestro cargo, qué condiciones tenemos que aplicar, cómo lo tenemos que aplicar, qué tipo de profesional necesitamos y cuánto tiempo necesitamos a ese personal. Si es por horas, si es de manera perenne, como lo he mencionado hace un momento. Todas estas son las condiciones o las normas laborales que dio el gobierno para regular el tema de evitar justamente el tema de los ceses laborales y de tratar de preservar los empleos. Si bien es cierto, estas condiciones no han salido tan bien que digamos, pero vamos a nosotros al final de esta charla, voy a dar algunas ideas para poder saber qué más podemos hacer y evitar tanta pérdida laboral, como se ha ido sucediendo en el transcurso de esta pandemia, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es una situación propia de las empresas, sino es una situación de factor mundial que incluye el tema económico y a la vez incluye el tema laboral. Por eso esta charla la es dividido en dos partes, en el tema de las normas laborales y en el tema de las normas económicas y financieras, que lo vamos a ver ahora. El segundo punto de esta charla es justamente las normas económico-financieras que el gobierno también dictó para evitar el rompimiento de la cadena de pagos. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Porque ustedes se preguntarán, pero eso es cuestión de las empresas. Sí, es cuestión de las empresas, pero también tenemos que dar cuenta que si la empresa no subsiste, lamentablemente todos perdemos nuestros puestos de trabajo y al final se realiza una situación de crisis económica en el país. Entonces, en esa situación se tiene que crear algunas posibilidades de viabilidad. Y en esta situación se ha creado dos situaciones. El tema del programa Reactiva Perú y el procedimiento acelerado de refinanciación concursal que se llama el PARC o su reglamento. Voy a explicar muy sucinto porque esto sí tiene mucho más condiciones y es una lista mucho más compleja en el tema económico-financiero, pero simplemente he creído necesario tocar este punto para aplicarlo al tema laboral, para poderlo complementar y que tenga una idea un poco más global respecto a la aplicación de la norma laboral. En el tema de Reactiva Perú, el gobierno editó el decreto legislativo 1455 y su modificatorio la 1457, ¿ok? Con la finalidad de que asegurar la continuidad de cadena de pagos, ¿no es cierto?, para que estas empresas puedan acceder a capital de trabajo y puedan cumplir con sus obligaciones a corto plazo. ¿Qué son obligaciones a corto plazo? Son obligaciones, pago de remuneraciones, pago de STS, pago de gratificaciones, ¿no es cierto?, pago de salud, pago de impuestos, etcétera, ¿ok? Pago de los proveedores también. Aquí lo que pasa es que en tema de Reactiva Perú se estableció un procedimiento que en una primera fase no tuvo una buena forma de esquematizarlo, y la segunda parte de Reactiva Perú como que fue un poco más ordenado. Pero se establecieron ciertos requisitos para el cumplimiento del requerimiento de los créditos de capital de trabajo. Actualmente en este tema existen una diversidad de empresas que siguen solicitándolo, pero siguen en calificación. Ahí existe todavía una demora en el tema de la calificación para poder realizar este tipo de reactivación. Y en el punto del procedimiento acelerado de refinanciación concursal, aquí lo que pasa es lo siguiente. Como hubieron varias empresas
que en un primer momento no podían afrontar la crisis económica, la mayoría de empresas estuvo acudiendo a Indecopi. Acudiendo a Indecopi diciendo que no podía subsistir y solicitando la insolvencia de sus empresas. ¿Por qué? Porque lo que querían es justamente la posibilidad de quiebra, ¿no? Aquí también existen algunas empresas, como ya también nos hemos percatado en las noticias, hay empresas que cuando la suspensión perfecta de labores se les declaró nula, ¿no es cierto? O se declaró que no tenía efecto legal, muchas de estas empresas lo que han hecho es irse a la vía concursal. Es decir, voy a liquidar a mi empresa porque yo no puedo cumplir con esta obligación de pago. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones y estar en esta situación compleja, lo que ha hecho también el gobierno es tratar de establecer un procedimiento paralelo al procedimiento concursal normal. Porque les explico muy sucintamente, muy cortito. El procedimiento concursal normal establece dos tipos de procedimientos, que es el procedimiento ordinario concursal y el procedimiento de concurso preventivo. Este procedimiento acelerado de refinanciación concursal es como si fuera un procedimiento de concurso preventivo en pequeño, chiquito. Lo que va a tratar es de prevenir que estas empresas vayan o se declaren insolventes. ¿Ok? Entonces, tiene ciertas condiciones propias del concurso preventivo, ¿ok? Pero aterrizadas más de lleno para poder proteger a la empresa, para reprogramar sus pagos, para evitar insolvencias, para evitar pérdidas de negocios, para evitar pérdidas de fuentes de empleo, para asegurar la recuperación del crédito, para asegurar en general, en conclusión, la continuidad de cadena de pagos. Este es en sí el procedimiento de refinanciación concursal que se está dando y que muchas empresas actualmente se están aplicando a este tipo de procedimiento. Creo que estoy con el tiempo. Tengo un poco de tiempo. Finalmente lo que quiero decir es lo siguiente. Las medidas actualmente que ha tomado el Estado son medidas creativas, son medidas que se han dado ante un escenario totalmente que nadie hubiese imaginado, provocada por este tipo de pandemias, pero lo que nosotros consideramos para evitar el tema de pérdidas de fuentes de empleo es que el Estado brinde apoyo directo a las empresas. ¿Cómo consideramos nosotros que debe brindarse este apoyo directo? Se nos ocurre a nosotros disminuyendo tributariamente la masa tributaria o el esquema tributario. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Ustedes se preguntarán. ¿Ustedes se acuerdan el tema de obra por impuestos? Yo creo que podríamos hacer ahí, siempre y cuando evaluando la condición económico-financiera y el tema de no transgredir alguna norma constitucional, creo que podríamos aplicar ahí una norma en la cual faculte a las empresas que eviten el cese de sus trabajadores, ¿no es cierto? O aplicar la suspensión perfecta de labores, ¿no es cierto? Disminuir tributariamente durante el esquema o el tiempo de pandemia para después abonarlo en el tiempo o disminuirlo en su pago de impuesto a la renta. Se me ocurre un escenario parecido al tema de obra por impuesto. Podría ser una posibilidad o una salida. Otra situación también que considero, teniendo en cuenta las normas que hemos visto, es el tema de fomentar la economía y evitar la informalidad, protegiendo la relación laboral formal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es un tema bastante complejo, teniendo en cuenta que nuestro país vive la informalidad no de ahora, sino de años atrás. Y las pocas personas
ya sean a personas naturales y personas jurídicas, que se encuentran de estos últimos 10 o 15 años que han ingresado a la formalidad, con esta pandemia se están viendo presionadas a salir de esa etapa formal para acudir a la etapa informal. Eso creo que debemos evitarlo justamente dando el apoyo que mencionaba hace un momento, ¿no? Evitando el tema de repente de reajustes tributarios, el tema de evitar una situación de aplicación de mejoras para las empresas, ¿no es cierto? Es un gran badaje que de repente en la estación de preguntas lo podemos concretar entre todos. Y finalmente, nosotros consideramos que debe haber un diálogo entre empleadores y trabajadores para encontrar mejores acuerdos laborales en función a las normas reguladas por el derecho colectivo. Acá propiamente es relación con sindicatos. Nosotros tenemos que tener en cuenta, teniendo la situación a la que estamos nosotros representando, si somos empleadores o somos trabajadores, en ambos casos tenemos que tener en cuenta la condición de pandemia. Les cuento como anécdota, ¿no es cierto? Muchos de los sindicatos a veces pueden pedir hasta el cielo, pero lo que hay que hacerles entender a este grupo de sindicatos, a este grupo, al grupo sindical, es que si no tenemos el apoyo de ellos, lamentablemente acá todos perdemos. Pierde la empresa porque tiene que solicitar la salida del mercado y perdemos nosotros los trabajadores porque perdemos nuestro puesto laboral de trabajo. Y eso es grave porque eso genera también una estabilidad económica país. En consecuencia, tenemos que ser un poco más empáticos en el tema de las relaciones colectivo-sindical, en el tema de las relaciones laborales con los sindicatos, para poder llegar a una mejor solución entre todos, teniendo en cuenta las condiciones que nos encontramos actualmente. Espero haber sido claro con la conferencia, con la charla que he brindado respecto a las relaciones laborales, a los dos tipos de aspectos de normas, a las normas laborales y a las normas económico-financieras, y estoy a la expectativa de sus preguntas o consultas para poderlas absolver. Muchas gracias, doctor Benavides. La verdad que su exposición ha sido brillante. Estamos muy agradecidos por su disertación. Me ha llamado poderosamente la atención esta alternativa que desde el derecho concursal podemos utilizar como herramienta en caso el Ministerio de Trabajo nos rechace, ¿no?, la suspensión perfecta de los trabajadores. Me gustaría que si puede ampliarnos o detallarnos un poquito más esta herramienta concursal que usted nos estaba explicando. Sí, en el tema de el derecho concursal, este es un procedimiento acelerado de refinanciación concursal. Este procedimiento lo que consiste es en un procedimiento concursal preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a tratar es que si aquella empresa que se encuentra con una situación de posibilidad de impaga, porque la norma te dice para entrar a concurso, tienes que tener una posibilidad de impaga de más de 30 días o superar tu mínimo, un máximo de un monto establecido por ley. Si tú cumples con estas condiciones, automáticamente entras a insolvencia. Pero esta norma lo que trata de hacer es evitar llegar a eso. Si las empresas actualmente, de acuerdo a las normas laborales, pueden aplicar los dos tipos de suspensión: la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. La suspensión imperfecta es aquella que ya no trabajas, pero tu empleador tiene la obligación de seguirte pagando tu remuneración. A diferencia de la suspensión perfecta,
que ya no trabajas, pero el empleador ya no te paga tu remuneración. Pero aquí la norma te ha dicho una cosa y te dice, un momentito, te dice, para que tú apliques esa suspensión perfecta de labores, tú tienes que cumplir ciertas condiciones. Primero, tienes que remitir una solicitud directamente a la autoridad de trabajo. Esa solicitud a la autoridad de trabajo, la autoridad de trabajo tiene 30 días para evaluarla. Una vez que pase esos 30 días, tiene 7 días para emitir su pronunciamiento, que sea positivo o negativo. A diferencia de lo anterior, que simplemente hablaba de un silencio positivo y automáticamente todos entraban. Pero ¿qué va a pasar? Si esta suspensión perfecta que lo solicitó la empresa, ¿no es cierto?, la autoridad de trabajo dice, te lo niega, te lo deniega, tú tienes la obligación de reponer al trabajador nuevamente y abonarle todas las remuneraciones dejadas de pagar. ¿Eso qué va a generar? Va a generar justamente una situación de crisis económica y financiera para la empresa. Lo que ha pasado hace poco, si ustedes se acordarán con el caso de los cines Cineplanet. de Cineplanet, ¿no es cierto? Cineplanet, ¿no es cierto?, lo que hizo fue solicitar la suspensión perfecta a todos sus trabajadores. Pero el Ministerio de Trabajo le dijo, ¿sabes qué? Tu suspensión perfecta no cumple el requisito A, no cumple el B y el C. En consecuencia, tu suspensión está mal hecha, regresa a tus trabajadores y págale todas las remuneraciones. Eso ha hecho que la empresa Cineplanet genere y vea la posibilidad de acudir a insolvencia. Como muchas empresas han ido a insolvencia. Entonces, lo que se va a hacer ahora en este procedimiento de refinanciación es que nos sentemos, empresa, Estado, trabajadores, ¿no es cierto? Y nos pongamos de acuerdo y digamos, ok, señores, el Estado me ha dicho que yo no puedo suspenderte, pero yo no puedo pagarte. Yo te pagaba a ti 1.000 soles, pero yo no te puedo pagar 1.000 soles. Yo tengo 4 meses sin trabajar, no genero, ¿y cómo te pago? Entonces, tendremos que llegar a un acuerdo, por eso yo decía que al final tenemos que llegar a un acuerdo laboral, hablando justamente con los sindicatos, teniendo en cuenta el esquema de crisis económica causada por la COVID, para poder afrontar y llegar a esta situación y evitar salir y evitar el rompimiento de cadena de pagos. Perfecto, perfecto. Señores, miembros de la conferencia, ¿alguna pregunta que quieran dirigirle al doctor Benavides? Bueno, realmente todos lo están felicitando, doctor Benavides, dicen que es una excelente ponencia. Lisette, si tú tienes algún detalle dentro de los chats que puedas informarnos de alguna pregunta. Bueno, si no la hay, realmente estamos plenamente agradecidos, doctor Benavides, por esta maravillosa conferencia y esperamos volver a tenerlo a la brevedad posible. Muchísimas gracias, más bien, por la invitación, doctor Verano. Gracias a todos por haber podido participar de un poquito de lo poco que se conoce. Espero que entre todos podamos llegar a una mejor solución a futuro, porque esta situación de la crisis es colaborativa entre todos. Si no ponemos un granito de arena todos, no vamos a poder salir de esta situación, ¿no? Muchas gracias a la Escuela Sofía Posgrado por la invitación y estoy a sus órdenes nuevamente cuando ustedes deseen. Muchas gracias, doctor, y buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Doctor Benavides, ¿me escucha usted? Sí. Sí, bueno, ya como ya digo por terminado. Doctor, una pregunta del estribo. Doctor, dígame, ¿que tiene usted algún precedente de algún nivel judicial sobre esta problemática de las suspensiones perfectas rechazadas? Actualmente no ha llegado ningún precedente a última instancia, porque acuérdense que estas normas tienen recién 4 meses. En el tema, por ejemplo, del caso Cineplanet ha acudido a vía judicial, pero recién está en primera instancia. No existe todavía un pronunciamiento final. Esto tiene para rato. Las normas han salido, acuérdense todos, recién en abril. Entonces, no existe un pronunciamiento firme todavía sobre ese tema, ¿no?
Si no es molestia, dígame, doctor, a ver, eh, eh, espero que no lo abrume. Dígame, ¿cómo debió presentar su solicitud de suspensión perfecta y qué es lo que se cuestionó al no, en lo que significa la omisión de los requisitos? O sea, a ver, me explico. La solicitud, ¿cómo debió ser aparejada? ¿Qué requisitos se debió cumplir en el caso del Cineplatner, que es un precedente casuístico? ¿Y qué es lo que se cuestionó en todo caso, más allá de lo que supuestamente, formalmente debió cumplir los requisitos? Ya, para poder pedir una suspensión perfecta de labores, lo que te pide es, primero, en primer lugar, te pide un informe económico financiero validado por la Autoridad de Trabajo, en donde tú tienes que acreditar justamente una pérdida de los últimos 3 años, una pérdida del 30% de haberes, pero en este caso lo que se hizo fue realizar para solicitar la suspensión perfecta, tenías que tú acreditar que tus ingresos de los últimos 6 meses no eran acordes con los últimos 4 meses o 3 meses que venía siendo la pandemia. Aparentemente, no conozco el caso específico, aparentemente no, el informe económico financiero que presentaron no cumplía ese requisito indispensable, ¿no es cierto? Sus balances económicos no estaban dentro de esa ratio. Doctor, disculpe, si mal no recuerdo, bueno, aprovechando que estamos en línea, doctor, pero en la norma laboral refiere como requisito sine qua non solamente lo que le he leído, ¿no? Solamente requiere, digamos, un hecho fortuito de fuerza mayor. ¿De dónde nace, de dónde sale ese tipo de requisitos? ¿Impuesto por la norma actual o porque tengo entendido algunos laboralistas me han comentado que nunca se ha usado ese tipo de norma que existe en la ley laboral desde hace mucho tiempo? Entonces, ¿cómo Claro, así? lo que pasa ¿Cómo es de así? que en el tema de la suspensión perfecta, la Dirección General de Trabajo ha establecido algunos requisitos previos. Por ejemplo, yo le puedo comentar un caso específico con el tema de ORAM. Nosotros quisimos hacer temas de suspensiones perfectas por situación de imposibilidad económica, porque la empresa se encuentra en un estado de liquidación en marcha. Pero el tema con hubieron algunas directrices propias de la Dirección General de Trabajo que establecía que tenías que cumplir las condiciones que he mencionado. Al no establecerse, simplemente nos denegaron la posibilidad de suspensión perfecta de labores. Entonces, eso fue en una primera instancia, al inicio, de la etapa concursal. Posteriormente, cuando ya tuvimos los balances de los últimos 3 años en negativo, ahí sí admitieron las resoluciones de suspensión perfecta de labores. Pero esos requisitos son normas que ha dado la Dirección General del Trabajo para el tema de la suspensión perfecta de labores. No son leyes específicas. Gracias, gracias, doctor, por su tolerancia y apertura. Gracias. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Algún participante que quiera animarse? Pues, si no Doctor, hay otra pregunta más. ¿Los doctor, escucho? Sí, sí, por ¿qué favor. tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Una consulta. Dígame. Con respecto a las leyes laborales que actualmente se han estado suscitando, ¿no? Y bueno, han habido ciertas implicancias a nivel nacional, ¿no? Eh, usted, eh, ¿qué medidas podríamos plantear ante, por ejemplo, el despido arbitrario, ¿no? Medidas, no te entiendo bien la pregunta. O sea, por ejemplo, en muchas empresas ven como una opción el despido arbitrario, ¿no? Que actualmente, hoy por hoy, todavía lo están manejando.
otras Correcto. licencias, ¿no? Correcto. En verdad no hay un mayor beneficio, ¿no? Actualmente. Por eso discúlpeme, pero yo no pude ingresar muy temprano a la sala, pero escuché algunas cosas y me pareció súper importante mencionar esto, ¿no? Ujú, ujú. Sí, a ver, lo que te comento. Normalmente toda empresa lo que puede hacer es el tema del despido arbitrario, lo tiene facultado y tiene que pagar las dos remuneraciones como máximo. Lo que pasa con esta situación de crisis, lo que te permite ahora es las suspensiones perfectas de labores. Esta suspensión perfecta de labores, como bien lo mencioné hace un momento, lo que te señala es que la empresa tiene la facultad de presentar una solicitud ante la autoridad de trabajo y en consecuencia la autoridad de trabajo tiene la obligación de revisarlo dentro de los 30 días posteriores y 7 días para notificar la resolución positiva o negativa de esta suspensión perfecta. El despido arbitrario, en este caso, de esta situación, no procedería, porque automáticamente sería una situación que atentaría el derecho laboral intrínseco de toda persona, establecería justamente también el tema de la vulneración de derechos, porque la persona en este momento, si tiene una condición laboral estable, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la situación o el sector a que pertenece, porque hay que tener en cuenta también al sector que pertenece, pongamos sector público, sector privado. En el sector público, 276 o 728 tienen que ser retirados a través de una falta grave. ¿No es cierto? Y en el tema del sector privado, tienes que retirarlo también con 728 a través de una falta grave. Si tú no tienes esas condiciones, automáticamente el despido es arbitrario y la empresa se va a generar un problema mayor con respecto a las situaciones. Lo que podría hacer la empresa en este tipo de coyuntura, como lo mencioné, es, teniendo en cuenta la situación, podría ser una suspensión perfecta de labores, siempre y cuando cumpliendo los procedimientos establecidos por la Dirección General de Trabajo, o en su defecto, una suspensión imperfecta de labores, teniendo en cuenta que a futuro tiene que coordinar con los trabajadores la compensación de esas horas dejadas de trabajar. Muchas gracias, doctor. Ah, ¿alguna pregunta más? Doctor, una pregunta. Dígame. Doctor, en el caso, pues, un trabajador llegue a contagiarse de este mal en esta pandemia que estamos viviendo hoy por hoy en día, en la compañía, en la empresa, por ley,
tengo entendido, tienen que cumplir ciertos estatutos, ¿no? De prevención para el aislamiento. Correcto. Pero tengo también entendido que por un tiempo la persona que adquiere este mal, esta enfermedad, se tiene que aislar por un tiempo, pero la empresa no puede destituirlo de su cargo, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o hay ciertos procedimientos que tienen que ir a tallar ahí? Sí, a ver. Sí, si la persona se encuentra contagiada, ¿no es cierto? Si la persona dentro de su relación laboral se contagia, ¿ok? Se contagia, la empresa no puede despedirlo. Eso se generaría un despido arbitrario, en primer lugar. El periodo para poder restablecerse, como todo el mundo sabemos, son 14 días, y esos 14 días tienen que estar sustentados con un certificado de habilitación dictado por el Ministerio de Salud. Entonces, pongamos si un Juan Pérez se contagia y tiene que trabajar en una empresa minera X, ¿no es cierto? Y dentro de sus labores se contagió. La empresa, en primer lugar, lo que tiene que hacer es aplicar el protocolo de seguridad. Y el protocolo de seguridad es llevarlo al lugar más cercano, aplicarle las prevenciones del caso y darle las facilidades para poderle suministrar los medicamentos correspondientes. Una vez que pase esa primera etapa, lo que tiene que hacer es llevar un control, la empresa lo supervisa, ¿no es cierto? Y tiene que coordinar directamente con el Ministerio de Salud durante los próximos 14 días. Transcurridos los 14 días, nuevamente le hacen otra prueba COVID, ¿ok? Para poder determinar si esta persona sigue o no con el tema del virus. Si no continúa con el tema del virus, se aplica justamente el tema de el trabajador tiene que solicitar una habilitación, una constancia de habilitación que expedida por el Ministerio de Salud para que pueda volver a trabajar. Y entonces, en ese escenario, se aplicaría justamente la resolución ministerial 239 y la 283 que establecía para el regreso de las condiciones laborales, ¿no es cierto? Que tiene que cumplir ciertos requisitos y ciertos parámetros, que lo he mencionado justamente en la conferencia. Muchas gracias, doctor.